Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es David Joaquín Delgado y el día de hoy quiero platicar un poquito acerca de las tendencias recientes en la construcción de edificios altos. Esta es una charla que, bueno, amablemente el comité del octavo Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural me ha invitado a participar. Llevado a cabo en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, del 8 al 10 de agosto de 2024. Entonces, vamos a comentar un poquito acerca de esto. Lo primero que tenemos que decir es que, bueno, los edificios altos también se conocen como rascacielos y son estructuras imponentes que han transformado el panorama de las ciudades modernas. Aquí podemos observar una imagen del área de Zapopan en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Para darles una idea, es la capital del estado en el cual se encuentra la ciudad de Tequila, esta bebida, este destilado muy famoso ya a nivel internacional. Y podemos observar cómo la anatomía de la ciudad pues nos presenta ya este tipo de edificaciones de manera cada vez más frecuente. La idea que se tiene con estas construcciones pues es tener ciudades verticales en las cuales nosotros podamos manejar en la parte inferior un centro comercial, un restaurante, un gimnasio, tiendas departamentales, igual tiendas de conveniencia, etcétera. Después una segunda parte donde nosotros podemos tener el área de oficinas donde distintas empresas pueden estar llevando a cabo sus actividades de una suerte tal que, bueno, pueden ellas transmitir desde ahí todos sus servicios, producir bienes y demás. Otra tercera etapa en la cual podemos tener vivienda, condominios para que las personas vivan en departamentos y de alguna manera puedan estar cerca de sus oficinas y de las partes comerciales. Y en la parte superior podemos contar con hoteles que desde luego pues es para que los huéspedes que en ellos se almacenen, se hospeden, pues puedan tener vistas espectaculares de lo que es la ciudad. Aquí estas construcciones han destacado por su altura y su diseño innovador y han desafiado las limitaciones arquitectónicas y estableciendo nuevos estándares en la parte de ingeniería. De nuevo aquí una foto del área metropolitana de Zapopan, ahí en Jalisco, que es conurbada con el área de Guadalajara. Entonces, lo primero que hay que decir es cuál es el criterio para definir un edificio alto. Estos son las edificaciones que cuentan con 200 metros de altura o más. Podríamos decir que hay edificios altos y hay edificios súper altos. Estos ya superan básicamente el medio kilómetro de altura. Aquí en la imagen podemos observar una lista con los 10 edificios más altos del mundo. Está, por supuesto, el Burj Khalifa, del cual vamos a hablar posteriormente, que tiene 828 metros de altura. Y de ahí vienen otras edificaciones como la Torre de Shanghái, el Maca Royal, etcétera, hasta llegar al Taipei 101, que tiene medio kilómetro de altura. Entonces podemos observar que efectivamente se trata de edificios con estas características en particular. Existe un organismo a nivel internacional que es el Skyscraper Center, es básicamente el centro de los rascacielos donde nosotros podemos consultar cada una de estas edificaciones y podemos ver cuáles son sus características. Por ejemplo, el número uno a nivel mundial es desde luego el Burj Khalifa, que no nada más es el número uno en todo el mundo, sino también es el número uno en el Medio Oriente, el número uno en los Emiratos Árabes y el número uno en la ciudad de Dubái. Y desde luego podemos estar observando aquí algunas fotos que se han tomado tanto de las partes laterales como de la parte superior y algunas imágenes que, bueno, nos dan idea y nos marcan la pauta de qué tan alta es esta edificación. Ahorita uno de los detalles que se tiene es que, bueno, pues cuenta con bastantes áreas, como mencionaba yo, hospital y hospital, hay consultorios adentro, hay oficinas, etcétera, pero están teniendo problemas para llenarlo. Ese es un tema que, bueno, igual ahorita voy a profundizar un poquito más, pero que también tenemos que tomar en consideración a la hora que estamos nosotros viendo la posibilidad de construir este tipo de edificios. Aquí tenemos la Torre de Shanghái, era la que les mencionaba hace un momento. Y en este, bueno, en este lugar, en el puerto de Shanghái, allá en China, podemos ver que la modernidad y estas edificaciones son cada vez más común. Todo esto surge para demostrar el poderío. Observen aquí cómo esta torre tiene en el ranking, es el tercero más alto en el mundo, el segundo más alto en Asia, el primero en China
y el primero desde luego en la ciudad de Shanghái. Aquí podemos observar también cuál es la altura que tiene, son 632 metros. Y bueno, pues también podemos ver cuáles fueron los periodos de construcción. Se comenzó a proponer esta idea en el año 2008, se llevó a cabo la construcción a partir del año 2009 y su inauguración se llevó a cabo en el año 2015. Entonces, todas estas edificaciones aquí las podemos observar. Ahora, hablando del caso particular de Bolivia y México, que son los países a los cuales pertenecemos ya en el ámbito latinoamericano, bueno, el Green Tower es la torre más alta de Bolivia. Se acaba de estrenar justamente el día jueves 8 de agosto y podemos ver que, bueno, pues es una edificación que igual desafía, ¿verdad? Toda esta parte de la arquitectura, todo lo que son los diseños bueno, de estructuras mixtas, concreto con acero, con fachadas muy bonitas de cristal. Y ese día de la inauguración hubo aproximadamente 150 drones volando, ¿verdad? Y viendo todo este colorido con los focos LED que daban iluminación espectacular y majestuosa a esta torre. Aquí podemos ver un poquito acerca de la parte de la construcción y bueno, ya los inversionistas pues ya tienen un plan de negocios para poder mover este tipo de edificaciones. Está la Torre Girasoles, el condominio La Casona, el New Presidential Palace, el Banco Central de Bolivia, etcétera. Entonces, son las edificaciones más altas. Cabe resaltar que en el caso de Bolivia, ninguna de ellas supera los 200 metros, pero lo que sí es muy importante mencionar también es el hecho de que ya se están construyendo este tipo de edificios. Ahora, en México, ¿cómo estamos? Bueno, México tradicionalmente ha tenido desde los años 60, 70 la construcción de edificios altos. Aquí en Puntos Azules podemos observar básicamente lo que tiene que ver con cómo se han ido construyendo a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, y cada puntito en azul es un edificio y la posición representa su altura. Entonces, por ejemplo, aquí en el año 84 se construye ya el primer edificio alto de la Ciudad de México y en general del país. Pero vean cómo conforme hemos ido avanzando en el tiempo, ya en las últimas décadas, digamos en los últimos 10, 15, 20 años, es cada vez más común la construcción de este tipo de edificaciones y ya estamos hablando de que están superando inclusive los 300 metros y por ahí hay un proyecto en el cual se pretende también llegar prácticamente a superar los 400 metros de altura. Esto nos da cuenta de cómo en nuestros países también se está teniendo esta vorágine de construir edificios altos. ¿Y por qué se da esta situación? Porque cada vez los terrenos son más limitados en la expansión de una ciudad. Entonces, en lugar de crecer de manera horizontal, se está creciendo de manera vertical. Pero los primeros edificios altos de la historia, pues datan de la época del gran incendio que hubo en la ciudad de Chicago allá a finales de los años 1800 en el siglo XIX, en el cual el material de construcción común pues era la madera. Entonces viene este gran incendio, se destruye muy buena parte de la ciudad, entonces los arquitectos comienzan a proponer este tipo de edificaciones altas. Aquí podemos observar algunos ejemplos de estos primeros rascacielos como el Home Insurance Building que está en Chicago y que alcanzó una altura de 42 metros. Es otro también edificio icónico, la Torre Woolworth, allá en la ciudad de Nueva York. Empezó a haber una competencia interna dentro de Estados Unidos para ver qué ciudad era la que construía los edificios más altos. En este edificio ya se alcanza de manera vertiginosa en los años 30 una altura de 241 metros. Entonces, este sí ya es un edificio que aún con los criterios actuales, ya desde entonces, desde hace prácticamente 100 años, cumplía con esta situación de tener una altura superior a los 200 metros. Y desde luego el icónico Empire State, que en cuántas películas ha salido, desde aquellas películas que recordamos de King Kong, en las cuales, bueno, pues llevaba a la chica, se sube a la torre, y este tipo de edificaciones, pues se convierten en iconos de la arquitectura durante aquel periodo. Es interesante resaltar cómo en la época en la cual se tenía la crisis económica de los años 30 en Estados Unidos, los inversionistas ven la oportunidad de contratar mano de obra barata
y entonces emplean a estos trabajadores para que se comiencen las edificaciones de estas grandes obras y bueno, pues abatieron un poquito el tema de costos en cuanto al tema de mano de obra, insisto, por el hecho de que era una época de crisis y todo el mundo quería estar trabajando y bueno, en esas obras pues se necesitaba de manera muy intensa la mano de obra. Aquí vamos a presentar lo que es la evolución histórica de la construcción de los edificios más altos donde nosotros podemos observar que pues a finales de los años 1800 ya se tiene el Philadelphia City Hall con 167 metros de altura, después viene la construcción del Sigil Building en la ciudad de Nueva York que llega a una altura de 187 metros, estos empiezan a crecer y después empieza a tomar también en cuenta la torre de la edificación de la azotea, pero también de las antenas. El MetLife Tower ya supera los 213 metros de altura y es una competencia que se empieza a dar pues para demostrar el poderío económico, en este caso que tenían los Estados Unidos. El Google Building, que es el que les acabo de mencionar, ya habíamos quedado que tenía 241 metros de altura y son edificios que tenían un reinado a veces de unos pocos años, a veces más, como es el caso del Empire State, que tuvo un reinado de prácticamente 3, 4 décadas. No podemos dejar de mencionar el Bank of Manhattan, que llegó a una altura de 283 metros, se terminó de construir en el año de 1930 y posteriormente viene la construcción del Chrysler Building, que hoy por hoy son edificaciones icónicas en el centro de Manhattan y que tienen una vista espectacular de toda la isla, de la Gran Manzana, como se llama. Este tenía una altura de 325 metros y después viene ahora sí ya la construcción del Empire State, que bueno, lo supera con creces y alcanza una altura que llega prácticamente a los 381 metros y ya con digamos, con la antena supera los 400 metros. Luego viene la construcción de las Torres Gemelas, que sabemos el trágico final que tuvieron en el año 2001, aquel trágico 11 de septiembre. Estas cada una alcanza una altura de 417 metros y permanecieron, ¿verdad? Un buen tiempo como las torres más altas gemelas hasta que posteriormente, a finales de los 90, principios de los años 2000, se construyen las torres Petronas en Kuala Lumpur. Sin embargo, después vino la torre de Sears allá en Chicago, que alcanza una altura de 442 metros, supera en 25 metros la altura de las Torres Gemelas y las Torres Petronas de Kuala Lumpur, pues ya estamos hablando de que son las más altas superando incluso a las de el World Trade Center y llegan a una altura de 452 metros. Estas tuvieron una situación interesante que en un momento más les voy a comentar, que hubo una competencia entre dos compañías constructoras. La Torre Taipei, que es el 10º edificio hoy por hoy más alto del mundo, ya supera el medio kilómetro de distancia. Si nosotros vamos caminando por la calle y tenemos que recorrer medio kilómetro, ya se nos hace largo de manera horizontal. Imagínense ahora tener eso, pero de manera vertical y las vistas que se tienen desde la parte superior. Desde luego está el Burj Khalifa en Dubái, una construcción que tiene 828 metros de altura, que por ahí tuvo un retraso también por el hecho de que es un número muy de la suerte, digamos, para los asiáticos. El 8, recordemos que las Olimpiadas de Beijing, que fueron en 2008 precisamente, fueron el 8 de agosto de 2008 a las 8 de la mañana con 8 minutos y 8 segundos, porque es muy interesante y a eso se debe esa altura. Y la Torre Jeddah, que ya va a tener 1 kilómetro de distancia. Por temas de pandemia se tuvo que suspender un poco la construcción de estas edificaciones, pero la idea es que, bueno, se sigan llevando a cabo y tenemos este gran proyecto del Dubai Creek Tower que va a llegar a 1345 metros de altura. Entonces, como ustedes pueden observar, es una competencia que ha estado evolucionando a lo largo del último siglo, vamos a decir, donde distintas tecnologías han permitido la construcción de este tipo de edificaciones y que hoy por hoy, bueno, pues son muestra, insisto, de la riqueza que tiene un país, pero también que tiene una ciudad y que hablan del desarrollo que nuestra ingeniería y nuestra arquitectura a nivel internacional ha tenido a lo largo de los años. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de los arquitectos pioneros en esta materia de la construcción de rascacielos. Desde luego, el padre de los rascacielos es el arquitecto Louis Sullivan,
él, bueno, pues empieza con estas propuestas que nos permiten a nosotros tener un diseño arquitectónico funcional combinado con la belleza de las estructuras y él privilegiaba mucho el uso de líneas rectas. Si bien es cierto que era arquitecto, también es cierto que, bueno, tenía esa parte de proponer estructuras, digamos, muy simétricas, muy cuadradas y que bueno, poco a poco los arquitectos han ido modificando. También tenemos que hablar del caso del arquitecto Frank Lloyd Wright, que bueno, él es un arquitecto muy influyente en la cuestión de edificios altos y propone, por ejemplo, el Johnson Wax Headquarters, la casa matriz, que combinan estas dos modalidades a la vez. La parte estética, que tiene que ver con la arquitectura, la funcionalidad, pero al mismo tiempo la parte estática que tiene que ver con la ingeniería y con el hecho de que nuestras edificaciones pues se mantengan de pie bajo cualquier circunstancia y ante el embate de cualquier fenómeno natural. Otro de los arquitectos importantes es Mies Byron Howe, que bueno, este arquitecto de igual manera, al igual que sus contrapartes anteriores, logró innovar de forma importante y ya se tienen edificios muy interesantes con toda esta parte de iluminación, estructuras más esbeltas que tienen pues una proporción, ¿verdad? De lo que es el ancho a la altura bastante más marcada, siendo varias veces la altura lo que es el ancho. Y sobre todo, cómo le dan vistosidad a las ciudades en cuanto a la parte iluminativa, por el hecho de que, bueno, son oficinas, son edificios de vivienda y demás, que se van combinando para en las noches dar una apariencia muy estética y muy imponente a a las ciudades. Edificios como el Seagram Building, pues establecieron nuevos estándares de arquitectura en la parte de la construcción de este tipo de obras. Y Zaha Hadid, que es una arquitecta de origen iraquí y estadounidense, que empezó a proponer formas, tristemente fallece en el año 2016, pero sus obras ahí están para ser apreciadas y ser vistas. Y vean cómo este es un estilo de arquitectura pues ya muy vanguardista, en el cual pues ya se combinan formas curvas con las formas rectas y se le da un análisis, digamos, más vistoso, más contemporáneo, combinando formas fluidas y dinámicas. De tal suerte que, bueno, eso es lo que han sido los precedentes. Ahora hay que hablar también de la viabilidad de los edificios altos. Nosotros tenemos que analizar un conjunto de variables para saber si es determinante o no en cuanto a una inversión meter dinero a este tipo de edificaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta no nada más la parte de la inversión inicial y la parte de la construcción, sino también considerar cómo vamos nosotros a mover estos espacios, ¿verdad? Cuando se construye un edificio alto, pues son literalmente miles de metros cuadrados los que se están ofertando al mercado y hay que ver también cómo está la competencia. Se pueden hacer planes de negocio, por ejemplo, decirle a los inversionistas que quieran comprar alguno de estos departamentos, bueno, que tienen la posibilidad tal vez de rentarlo a través de estas plataformas modernas como lo es el Airbnb, lo pueden rentar a través de Booking y demás, y ver cuánto es lo que van a invertir y en cuánto lo podrían estar rentando para determinar los periodos de recuperación del capital. Desde luego hay que hacer un análisis de valor presente neto, ver tasas de inflación, tasas de interés, costos de financiamiento, si se va a hacer o no una preventa, etcétera. Entonces son un conjunto de variables, pero al final del día, bueno, los inversionistas son los que tienen la última palabra y ellos son los que van a poner en riesgo su capital, pues para poder llevar a cabo estas edificaciones, de tal suerte que es una combinación de varios aspectos. ¿Cuáles han sido los avances tecnológicos que han permitido la construcción de este tipo de estructuras? Bueno, aquí les comparto una foto donde cerca de la vivienda de su servidor, en el cual se puede observar que las estructuras de acero permiten llevar a cabo edificaciones de manera rápida en cuanto a tiempo. Y bueno, ahorita uno de los temas delicados con la parte del acero es que está siendo muy costoso más que el concreto. Entonces, si bien es cierto, todavía hay estructuras de acero que permiten tener edificios que son resistentes, que son livianos, pero que al mismo tiempo la restricción económica, bueno, pues se está desfasando un poco. Estos son ciclos.
Cuando el material es accesible, se puede motivar la construcción con ese material, pero cuando es caro, se restringe. El hecho importante es que nosotros tengamos alturas altas y estables. ¿Qué otro adelanto nos ha permitido? Bueno, el hecho de poder contar con elevadores es importantísimo. Normalmente, ya cuando tenemos un edificio muy alto, pues tenemos que hablar incluso de paradas, ¿verdad? En edificios que tienen, no sé, 100, 200 pisos, en los cuales se tiene que subir hasta un cierto nivel, hacer un transbordo para poder llegar a los pisos más altos, al penthouse, a los miradores y demás. Pero Otis, que es una marca pionera, es una de las que motivó la construcción de edificios altos, porque imagínense, antes se tenía que llevar a cabo, pues, a pie, a través de las escaleras, pues todo el ascenso a las plantas superiores. Aquí les presento una foto vista desde el World Trade Center de la Ciudad de México. Es un edificio que tiene una situación muy particular porque cuenta con un edificio, un restaurante rotatorio en la parte superior. Vamos a ponerlo aquí, el World Trade Center de la Ciudad de México. Y tiene el récord Guinness por ser el edificio con el restaurante giratorio más grande del mundo. Aquí podemos observar en la parte superior parece como un perfume, esa como tapa del perfume está rotando, entonces todo el giro de los 360 grados, para darles una idea, lo da en 2 horas de tal suerte que uno, sin darse cuenta, prácticamente es imperceptible el movimiento, está disfrutando de una rica cena, de una rica velada y está al mismo tiempo teniendo unas vistas panorámicas de lo que es la Ciudad de México. Vale la pena ir en la tardecita todavía para ver la puesta del sol y sobre todo para ver cuando cae la noche cómo toda la ciudad empieza a iluminarse en los distintos edificios que son vecinos a este. Entonces, ahí está la foto y desde luego, pues lo que nos ha permitido también el hecho de contar con edificaciones altas es la parte de la climatización. En zonas frías podemos tener calefacciones, en zonas calurosas podemos tener aire acondicionado, de tal suerte que los edificios altos son una realidad en cuanto al tema de que son cómodos y confortables. Tienen cuestiones buenas de iluminación, cuestiones buenas de ventilación y vamos combinando todo esto para poder llevar a cabo las edificaciones en cuestión. Y desde luego, bueno, el uso de los nuevos programas de cómputo, pues nos ha permitido evolucionar desde aquellos antiguos métodos aproximados como el método de Cross, donde nosotros pues teníamos un marco y le metíamos fuerzas para ver cómo actuaba el viento, cómo actuaba el sismo, hasta métodos como por ejemplo el trabajo virtual, el método de la matriz de continuidad, más recientemente el método del elemento finito, hoy día que ya estamos hablando del método de fractales y junto con la inteligencia artificial, las redes neuronales, los algoritmos genéticos, pues tenemos cada vez programas de cálculo que nos permiten llevar a cabo análisis más detallados para ver cómo se están comportando nuestras estructuras ante, repito, el embate de distintos fenómenos naturales. De tal suerte que con este panorama podemos hablar de edificios emblemáticos. Ya habíamos mencionado desde luego al Burj Khalifa, 828 metros. Tuve la oportunidad de estar platicando con el director de construcción de Manos, la empresa que llevó a cabo esta obra en aquellos años, 2005, 2006, y nos decía que tuvieron un atraso en la entrega del material por parte de un proveedor de acero y que el dueño pues estaba un poquito contrariado en virtud de que él quería que la construcción también durara 8 años. Ya había mencionado un servidor el hecho de que este número es muy importante para los asiáticos y bueno, al final me dijo que habían tardado 10 años, se habían retrasado dos. Entonces, cuando tengamos nosotros un proyecto a mano y nos retrasamos un poquito, pues nada más recordar que aún el mismo Burj Khalifa, con todo el dinero, con todos los recursos del mundo, también tuvo un atraso. Desde luego el Empire State, icónico en Nueva York. Ya hemos mencionado las películas que se filmaron allá y demás. Y las torres de Kuala Lumpur, tuve la oportunidad de estar ahí y me decían los ingenieros que en su momento, cuando se estaban construyendo, en aras de terminarlas más pronto, se contrataron a dos empresas, una coreana y una que es japonesa. Entonces, Corea y Japón siempre han tenido una gran rivalidad. Si estuviéramos hablando de fútbol, es como hablar tal vez de un Uruguay-Brasil o de una Argentina-Colombia, etcétera. Son países que siempre han tenido esa situación. Y
Iban compitiendo a ver quién terminaba más rápido. Esa es una competencia sana en virtud de que al dueño le conviene porque imagínense cuando uno empieza a construir un edificio de esta magnitud, pues es estar sacando y no se ve el retorno hasta que no queda concluido, a no ser que haya preventas y cosas así. Pero en general, hasta que no se empieza a usar el edificio, es el dueño que empieza a ver un retorno de la inversión. Entonces, entre más rápido se concluya este tipo de obras, pues es mejor de una suerte tal que ya iban ganando los japoneses, tuvieron igual un retraso en la entrega de materiales y en eso los coreanos fueron los que concluyeron primero la torre. Entonces, pues estaban, aparte de la cuestión arquitectónica y de ingeniería, estaban muy contentos por el hecho de haber ganado a sus grandes, vamos a decirlo así, rivales, que eran los japoneses. Y la torre de Shanghái, que ya vimos también fotos de perfil, que de nuevo, observen cómo tiene esta forma torsionada, ¿verdad? Que ya nos impone en la parte de ingeniería pues desafíos interesantes en cuanto al hecho de poder respetar lo que nos están diciendo los arquitectos, pero siempre garantizando la seguridad estructural y el buen comportamiento de esa estructura. Vamos a hablar entonces ya de la parte de ingeniería civil, un poquito de la cuestión sísmica, que es lo que atañe al Congreso, y comentarles, aquí les estoy presentando una foto de un servidor que fue tomada hace escasos 15 días en una zona de la Ciudad de México que se llama Santa Fe, que está en la delegación de Coajimalpa, en la alcaldía de Coajimalpa. Es una de las 16 que existen a nivel interno de la capital del país. Entonces, aquí podemos nosotros ver que en la parte del diseño arquitectónico, bueno, pues estos profesionistas tienen que ver los aspectos de funcionalidad, el uso de los espacios, la estética, el diseño atractivo, la ventilación y la iluminación. Observen cómo ahí mismo en Santa Fe, bueno, pues se tiene un lago, un espejo de agua, ¿verdad? Para poder reflejar los edificios. Imagínense esto de noche, pues se ve espectacular, una de las típicas tomas que se tienen luego de Manhattan donde, bueno, pues se aprecian todos los edificios iluminados y abajo el reflejo, y vean cómo cada arquitecto le va dando un toque especial a sus edificaciones. Aquí nosotros en la parte de ingeniería, pues estamos con el desafío constante, pues de lograr la estabilidad de estas estructuras. Y en ese sentido, pues los sismos son una de las amenazas principales. Es una cuestión natural que, bueno, sabemos que va a estar ahí presente y que de alguna forma tenemos que considerar. Aquí les presento una imagen que el doctor Fabián Rojas de la Universidad de Chile presentó en una conferencia donde nosotros podemos observar 5 etapas en las cuales nos podemos mover cuando se presenta un sismo y ataca a nuestro edificio. En la primera, que es la verde, la zona elástica, nosotros tenemos un comportamiento elástico lineal donde, bueno, el edificio es estimulado por la fuerza sísmica, pero regresa a su estado original, tal cual si fuera una liga. En el segundo estado ya empieza a haber un poquito de daño, se presentan pequeñas fisuras, por ahí alguna que otra grieta menor, pero todavía sigue siendo funcional y la gente puede seguir usando la edificación. En el tercer estado ya estamos en una situación que pasa del amarillo al naranja, donde efectivamente ya hay algunas roturas de vidrio, aparte de las fisuras y las grietas, se caen objetos y demás. En la cuarta ya estamos en rojo. Ahí sí ya hay un franco daño a la estructura, ya es peligroso que se vuelva a ocupar, de tal suerte que hay que evacuar y hay que desalojar las pertenencias que se encuentran dentro de la edificación. Y el caso al que no queremos llegar, el último, pues es al colapso total, y menos cuando está en funcionamiento la obra. Entonces, vamos a comentar aquí este video del doctor Roberto Starr, que es un especialista mexicano, profesor de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se dedica al diseño, consultoría, revisión, supervisión de este tipo de edificaciones. Y él en alguna conferencia presentó este modelo de un edificio alto en el cual observamos en la parte de abajo cómo empieza a entrar la parte de la onda sísmica y cómo se empieza a estimular el edificio. Vemos que tiene un comportamiento, pues, en el cual literalmente, ¿verdad? La estructura se encuentra bailando durante el movimiento telúrico y bueno, lo que nosotros tenemos que controlar ahí es la parte de ver qué tanto se mueve o no. Los sismos, pues, tienen distintas magnitudes. Vamos a hablar para tener un poquito más clara la idea de qué magnitud representa cada uno de estos niveles. ¿Cuál sería el equivalente en dinamita?
para hacer una explosión y que nos produjera un sismo de esa magnitud. Un sismo de magnitud uno, imagínense un jitomate que es dinamita, lo ponemos, explota y va a generar sí una pequeña vibración, pero que es pues prácticamente imperceptible. En un sismo de magnitud 2, imagínense el equivalente a una computadora laptop que fuera dinamita, explota, nos generaría esa sensación. Cuando estamos ya en un sismo de magnitud 3, sería el equivalente a 180 kilogramos. Pensemos en tres personas de 60 kilogramos cada una, que fuera su peso equivalente en dinamita, explota y provoca un magnitud 3. En un magnitud 4 tiene muchos nombres este auto. En México le decimos bocho, peta, escarabajo, le dicen también tortuguita, sapito, en fin. 10 Volkswagen Sedán que son dinamita, explotan, eso nos llevaría a tener la sensación de un sismo magnitud 4. Uno de magnitud 5 ya sería una grúa pesada ya con varios ejes, 2, 4, 6, 8, 9 ejes, que bueno, pues ya estamos hablando de palabras mayores. Esos, a partir de una explosión, digamos, de ese tipo, sí se sentiría ya un sismo, y uno de magnitud 6 sin duda se siente. La Torre Eiffel, ahorita que están los Juegos Olímpicos de París 2024, pues imagínense, dinamita explota y nos manda un sismo de esa magnitud. Uno de magnitud 7 sería el Burj Khalifa, ya una obra muchísimo mayor en cuanto a tamaño, en cuanto a peso, en cuanto a todo, volumen y demás. Entonces sería un 7. Magnitud 8 sería el conjunto de edificios de una zona financiera aquí en México, que está en San Pedro Garza García, allá en el norte, en la capital del estado de Nuevo León, en Monterrey. Que todo eso fuera dinamita y explotara, produce un sismo de magnitud 8 que es una barbaridad. Y el de magnitud 9 pues imagínense toda la ciudad de Santa Cruz que explotare, bueno, pues eso nos produciría un magnitud 9 un sismo de esa magnitud. Ahora, es muy importante resaltar el hecho de que, bueno, el sismo más grande que se ha registrado fue en los años 60, desde que se tienen instrumentos para hacerlo, en Chile precisamente. Y bueno, aquí vamos a platicar un poquito de esta parte de sismos, qué es lo que los provoca o los terremotos. Pues sabemos que hay movimientos en la Tierra, hay un hipocentro, es en el interior, y hay un epicentro que es en la parte superficial, donde se empiezan a propagar las ondas sísmicas a lo largo del terreno. Podemos hablar de cuatro ondas sísmicas. Tenemos las ondas P, tenemos las ondas S, tenemos las ondas Raleigh y tenemos las ondas Love. Dependiendo de cómo se está moviendo el terreno, estamos clasificándola en cada una de estas cuatro categorías. Ahora bien, sabemos que nuestros países, tanto México como Bolivia, están en lo que se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico, que va desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, todos los países de Centroamérica, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, y bueno, del lado asiático, desde luego está Rusia, la península coreana, etcétera. Todos estos países estamos expuestos a estos terremotos que pueden deberse a cuestiones de subducción, pueden deberse a una parte de extensión, o bien la colisión de las placas o la falla por desgarre. Todas estas condiciones nos motivan los sismos, pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos medirlos, ya veíamos hace un momento, a través de sismógrafos cómo se van registrando estas ondas de manera horizontal, por un lado, a través del movimiento y se va teniendo esa pauta. Y también lo podemos hacer de manera vertical, de tal suerte que tenemos dos escalas, la de Richter, que es la que ya mencionamos de la dinamita, y la de Mercalli, que esa es una más cualitativa. Esa es nada más de percepción, se sintió fuerte, se sintió menos o se sintió más. Aquí hay un simulador de sismos. Vamos a ir cambiando la magnitud del sismo aquí en esta pequeña cajita, donde nosotros podemos observar que si metemos un sismo de magnitud 4, bueno, los edificios sí, desde luego lo van a sentir, pero no de manera importante. Ya cuando metemos un sismo de magnitud 6, ya algunas antenas empiezan a caer, algunos espectaculares, pero cuando metemos ya un sismo de magnitud 8, observen cómo ya los edificios empiezan a entrar en problemas, ya no son capaces de resistir el embate de este tipo de magnitudes. ¿Y qué es lo que podemos nosotros observar? Les voy a presentar aquí un,
un testimonio, ¿verdad?, de un buen amigo mío de la infancia que él trabaja en la Torre Mayor, es este edificio durante los años 99, 2000, 2001 se estuvo construyendo y en su momento fue el edificio más alto del país. Entonces, él trabaja en una de las oficinas ya digamos en los últimos niveles de esta torre y tuvo la oportunidad de grabar en tiempo real el sismo que se presentó en el año de 2017, el día 19 de septiembre. Escuchen las expresiones de mi amigo que menciona el hecho de que no entiende qué está pasando porque él no se estaba enterando que estaba temblando en virtud de que esta torre se comportó muy bien en el sismo. Entonces vamos a poner el video. Está temblando cañón y se ve aquí toda la ciudad con humo. Hay un incendio y parece que se cayeron, yo imagino que se cayeron edificios o algo, porque todo eso que se ve, este, pues se ve como tierra que está saliendo. No entiendo qué pasa. De aquí no ve nada, toda la gente en la calle. Pero ahí se ve todo, ahí está un incendio y todo eso se ve, mucha tierra que todavía sigue moviendo. Entonces, vean cuál fue esa sorpresa que tuvo mi buen amigo Jorge cuando estaba él en la torre y no se explicaba qué estaba pasando en las vecindades del edificio de la Torre Mayor, que es en el centro de la Ciudad de México, donde cabe mencionar que tenemos una zona del tipo de suelo que es lacustre, es un suelo muy blando en virtud de que allá había un lago, el famoso lago de Texcoco, que era donde estaba la gran Tenochtitlán de los aztecas, y cuando llegaron los españoles decidieron poner ahí la capital de la ciudad y bueno, pues eso ha motivado que, bueno, se tengan grandes desafíos en el área de mecánica de suelos. Pero aquí el ingeniero García Jarque nos da una explicación desde mi punto de vista magistral de por qué y cómo funcionan las estructuras y los periodos. Vamos a escuchar. Ir y venir es un periodo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el periodo está en función de dos cosas, de la rigidez del elemento, en este caso la solera, y de la masa. Este es un piso y esto es una columna. Entonces, los periodos varían en función de la masa. Este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, y depende de dónde yo coloque la masa. Si la coloco aquí o la coloco aquí, el periodo se altera, ¿de acuerdo? Este es una casa en las lomas, que tiene un periodo muy cortito. Y estos son unos edificios que tienen más rigidez, y uno de ellos tiene amortiguador. Si yo los excito, ¿de acuerdo? Este que tiene un amortiguamiento se para rápidamente y este sigue vibrando. Está buenísima la explicación. Entonces, si yo quiero tirar un edificio en la colonia Roma, lo excito con las aceleraciones de la colonia Roma, que son como 2 segundos. Entonces hago esto. Vean los edificios que se excitan en la colonia Roma. ¿De acuerdo? Los que coinciden con la forma de moverse del suelo. Las casas no les pasa nada. Si yo quiero perjudicar a los ricos de las lomas, lo hago con un periodo muy corto y hago esto. Y los edificios altos no se afectan los edificios que tienen periodos cortos. Esa es la idea, esa es la dinámica de las estructuras. Entonces, lo prudente es que los edificios no se muevan como el suelo. Así, de fácil. Muy bien, pues ahí se tiene esa explicación donde precisamente se ve por qué estos edificios han tenido un buen comportamiento en la Ciudad de México. Podemos hablar del caso de la Torre Latinoamericana, ¿verdad? Que el doctor Sebart fue quien propuso la cimentación, una cimentación profunda. Recordemos que en la Ciudad de México, bueno, tenemos una capa dura más o menos, dependiendo de la zona de la ciudad, 30, 38 metros, 40 metros de profundidad. Entonces estos edificios pues requieren ser anclados en esa capa dura. Para darles una idea, en Ciudad de México, estas grandes obras, como por ejemplo la que estamos viendo aquí, que es la Torre BBVA de un banco importante aquí, del Banco Bilbao Vizcaya, y que está en Reforma justo enfrente del edificio de Torre Mayor,
pues tienen cimentaciones que pueden ir de los 50, 60, 70 hasta 80 metros. En el área metropolitana de Monterrey, allá en Nuevo León, en el norte, frontera ya con Texas en Estados Unidos, tenemos el hecho de que contamos con suelo muchísimo más firme y una cimentación que aquí puede tener varias decenas de metros de profundidad. Allá estamos hablando de 8, 10, 12 metros. ¿Por qué? Porque las condiciones del terreno son distintas. Y precisamente hablando de esta torre BBVA, que bueno, también tuvo la posibilidad de ser instrumentada y en el sismo, en los sismos, porque hubo dos, uno el día 7 y otro el día 19, ambos en septiembre del 2017, de registrar datos de esos movimientos telúricos. Entonces, la instrumentación es muy importante para que nosotros validemos que lo que estamos diciendo con nuestros modelos matemáticos en algún programa de elemento finito, por ejemplo, como puede ser el SAB, el RAM o el STAT, que realmente se están cumpliendo en la práctica. Observen, de acuerdo con los resultados que el doctor Starr nos presentó en alguna conferencia, en el sismo del 7 de septiembre de 2017, insisto, esa torre se movió entre 10, 12, 13 centímetros después de que se recabó la información de los distintos instrumentos. Ahora, estos instrumentos pues, registran la deriva, como se le conoce, o el desplazamiento lateral, y lo que se tiene es que se mueve, digamos, 10, 12 centímetros al lado izquierdo y otros 10 o 12 al lado derecho. En total estamos hablando de 20, 25 centímetros, que es lo que sentirían las personas que se encuentran en los pisos superiores. Sorpresivamente viene el sismo del 19 que tiene 5 veces más, vamos a decir, aceleración que el anterior, y uno hubiera pensado que si ese se había movido 12, este se hubiera movido 12 por 5, 60, pero no. Resulta que el movimiento que tuvo fue de apenas 17, 18 centímetros, digamos 20. Entonces, a pesar de que se quintuplicó la magnitud, digamos, en esos términos, en cuanto al desplazamiento, ni siquiera se logró duplicar. Toda esta explicación, insisto, la da el doctor Roberto Stark en una conferencia que dio en la ciudad en una de las ciudades de España, me parece que fue en Cataluña, y bueno, ahí él está en YouTube ese video, ahí él explica exactamente los detalles. ¿Qué otros desafíos nos presentan las edificaciones altas? Pues desde luego sistemas de seguridad y de evacuación. Es muy importante que nosotros revisemos también lo que tiene que ver con las instalaciones, los servicios, todo lo que son los elevadores, los sistemas de aire acondicionado para mantener el confort. Preparando esta charla me di cuenta de que ha habido arquitectos que han propuesto casas rotatorias, así como este restaurante que va rotando en la Ciudad de México, arriba del World Trade Center, que lo que pretenden estas edificaciones es ir optimizando las condiciones de iluminación y de ventilación al interior de estas viviendas, ¿verdad? De estos lugares donde estamos las personas ya sea trabajando, viviendo, sistemas de calefacción, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial hoy día es, pues digamos, imperativo. Vamos al baño en automático con sensores, se prenden las lámparas, lo mismo pasa con el agua, al usar el sanitario de igual manera para estar ahorrando en términos de electricidad, en términos de consumo de agua, el consumo energético. La eficiencia y la sustentabilidad, por supuesto, tienen que ver todo lo que es el reciclaje de agua, tal vez usar lo que se desecha por lavarse las manos para limpiar pisos o para utilizarlo en el WC, etcétera, lo que es la gestión de residuos, todo lo que son abastecimientos de estos servicios, pues también es un tema importante. Los reglamentos y normas, aquí les presento la foto, ¿verdad? del Museo Soumaya, que es propiedad del ingeniero Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de México, que bueno, su hija se casó con un arquitecto y este le propuso al suegro, oiga, suegro, ¿por qué no hacemos un museo que desafíe todas las normas que ha habido y tal de ingeniería, de arquitectura? Y se generó esto. Costó una millonada, pero bueno, pues ¿cuál es el problema, verdad? Si se tienen los recursos. Aquí el ingeniero Slim tiene una obra personal, es un museo en el cual él presenta obras de Monet, de Da Vinci, de Van Gogh, etcétera, y es totalmente abierto al público, se puede visitar, tiene 8 plantas al interior, no tiene ventanas,
que den al exterior, todo es con iluminación artificial y va en una especie de espiral, uno va subiendo y va viendo todas las obras de arte. Es un ejercicio interesante que vale la pena y si algún día vienen a la Ciudad de México, tienen oportunidad de visitar en Polanco, Museo Sumaya, es muy recomendable la experiencia. De tal suerte que podemos englobar todo esto que hemos platicado en que hay varios desafíos para la construcción. Tenemos, por supuesto, los desafíos estructurales, la parte de los cimientos y el suelo, sobre todo en terrenos blandos como pueden ser el de la Ciudad de México. La construcción y logística, cómo orquestar. Esto es prácticamente como una orquesta sinfónica en la cual hay un director y hay distintos instrumentos. Entonces el director lleva literal la batuta de cómo deben de ir tocando y ese es el rol que va a tener el ingeniero civil, el administrador de la construcción. La seguridad contra los incendios, ya habíamos mencionado que en Chicago fue donde se motivó después de ese gran incendio la construcción de los rascacielos, las instalaciones y servicios, toda la eficiencia energética, respetar los reglamentos y normas, ver cómo se están comportando. Ahorita ya no mencioné, pero en la parte de sismo resistente pues se tienen que hacer análisis no lineales, ¿verdad? Porque si bien es cierto, nuestros reglamentos nos marcan algunas pautas, bueno, han sido hechos para edificios más pequeños con ciertas muestras y son en general muy conservadores para poder garantizar la seguridad de las personas y de las construcciones. Pero ya en cuanto a un edificio alto hablando, sí necesitamos hacer un análisis no lineal a través de técnicas como el pushover, donde nosotros tenemos nuestra estructura, la vamos empujando y vamos viendo cuánto es lo que queremos que se mueva. Los reglamentos nos marcan ya ciertos parámetros, pero nosotros podemos platicar con los dueños para decirle, bueno, cuánto es lo que quieres que se mueva tu estructura. Si el dueño nos dice, quiero que se mueva muy poquito, pues le va a costar caro, pero si dice, bueno, estoy dispuesto a aceptar este movimiento y tal, entonces se pueden ir abatiendo costos. Lo que tiene la parte del impacto ambiental, y los costos y financiamiento, que era uno de los temas que ya habíamos mencionado. Aquí una foto de aérea, ¿verdad? De lo que es, insisto, la parte de Coajimalpa, perdón, en Ciudad de México, en la zona de Santa Fe. Y bueno, ya para concluir, pues podemos decir que los edificios altos son hoy día una realidad. La tendencia es a que se sigan construyendo este tipo de obras y los sistemas constructivos tendrán que mejorar. Los dueños lo que quieren es tener las obras más rápido, a un menor costo, para poder mover el dinero. Y la gente que está invirtiendo en este tipo de situaciones, ahorita en pandemia se dio cuenta de que es muy dinámico. Recuerden cuántas oficinas en edificios se quedaron vacías por el tema de que no podíamos estar conviviendo de manera cercana en virtud de que no queríamos contaminarnos del coronavirus. Entonces, mucha de la chamba, del trabajo que se hacía, digamos, en la parte de la oficina en un edificio, se fue al home office, a las oficinas en casa. Entonces, la competencia pues es cada vez mayor. Eso va a hacer que se abatan costos en cuanto a la oferta que se tiene, que sea más barato tal vez a veces rentar. Entonces los inversionistas tienen que ver hasta qué punto están dispuestos a bajar costos con tal de hacer una buena inversión. Y en la parte ya de ingeniería, todo lo de los métodos de análisis sísmico, la instrumentación, pues son un complemento importante que nos va a permitir tener esa retroalimentación importante para poder nosotros ver que nuestros modelos matemáticos y teóricos están siendo fieles al comportamiento real de nuestras estructuras. Aquí les dejo mis datos de contacto. Yo me encuentro en la Universidad Autónoma del Estado de México. Este es el teléfono de la oficina con la extensión y mi correo electrónico institucional david.delgado@umex.mx. También cuento con la página del Facebook. Me pueden localizar como David Delgado, porque por cierto aquí, bueno, ya publiqué algunas de estas fotos de este evento donde ha sido presentada la charla y también presentarles algunas fotos, ¿verdad?, del desarrollo que ha tenido Santa Cruz en estos últimos años. Yo no tenía oportunidad de visitarla desde el año 2019, justo antes de pandemia, pero con mucho agrado, ahora que estuve acá, pues pude ver cómo han proliferado de manera importante estos edificios altos, lo cual me da muchísimo gusto porque habla del desarrollo que ha tenido la ciudad y de cómo está siendo un nodo atractivo para que vengan nuevas personas a capacitarse, a trabajar, a prepararse, a vivir, a estar en un ambiente muy, muy agradable
Y desde luego la planeación urbana de Santa Cruz, que son los famosos anillos, pues es siempre algo que me llama mucho la atención. La parte de la gente, de la comida, yo les agradezco infinitamente por toda esa hospitalidad y siguen las construcciones adelante, lo cual me parece extraordinario. También tengo un canal de YouTube, me pueden encontrar con mi nombre completo, es David Joaquín Delgado Hernández. Y aquí, bueno, les presento varios videos de distintos temas, algunos claros relacionados con la parte de ingeniería civil, como por ejemplo fallas de la línea 12, este del ingeniero García Jarque que acabábamos de ver y demás. Y bueno, y ya pues nada más quiero cerrar diciendo que dejando de lado la parte ingenieril y demás, pues a mí de manera personal me gustan mucho los edificios altos. Aquí les presento varias fotos. Esta fue tomada en la ciudad de La Paz, precisamente capital de Bolivia, donde podemos ver cómo cada vez se va expandiendo, sí, la ciudad de manera horizontal, pero también de manera vertical, y cómo estas edificaciones pues van dominando el cielo de nuestras ciudades. Acá les presento una foto tomada desde el Hotel del Jarro Café, es el segundo edificio más alto de Guadalajara, en Jalisco, aquí en México, insisto, como unos 40, 50 minutos de la ciudad de Tequila, donde podemos tener estas vistas espectaculares. Este edificio en particular cuenta con una alberca en la azotea, entonces uno está tomando el sol, está disfrutando, puede nadar, puede tomarse algo de beber y demás, comer alguna botana, y es una situación realmente bastante agradable. Acá les presento esta foto que fue tomada en Hong Kong desde la suite de mi hotel, donde en ese momento Hong Kong tenía 10 de los 20 edificios más altos del mundo. Es un espectáculo en la noche cuando empiezan a poner música, por ejemplo, de Beethoven, y al ritmo de los instrumentos, los edificios ya están sincronizados en un espectáculo de luz y sonido, donde empiezan como ecualizadores de los años 80, 90 a prenderse los foquitos, tu, 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 tun, y empiezan a moverse y se ve realmente espectacular. Les recomiendo ese espectáculo si tienen oportunidad de ir a Hong Kong. Aquí les presento la Torre Mítica, que es el edificio más alto hoy día en México, aunque se está construyendo otro más alto. Venía yo trasladándome al aeropuerto para tomar el vuelo precisamente y llegar a Santa Cruz. Entonces el tráfico estaba detenido en ese punto en particular y decidí tomar esta foto para compartírselas. Y por último, bueno, la icónica de Manhattan, ¿verdad? Vista desde la isla donde está la Estatua de la Libertad, donde podemos ver pues el World Trade Center y todos los rascacielos que siempre han sido característicos en las películas, en las visitas y en todo lo que tiene que ver con la ciudad de Nueva York. Pues no me resta más que agradecerles a todos su amable atención, su tiempo. Espero que esta plática haya sido de utilidad, que les sirva, que les dé un panorama general de lo que son las tendencias recientes en la construcción de edificios altos y pues invitarlos a que sigamos siempre capacitándonos y todo para que hagamos de estas edificaciones por parte de la ingeniería civil y de la arquitectura cada vez lugares más seguros donde todos podamos estar y que si viene un sismo, si viene un huracán o viene lo que venga, nosotros podamos estar tranquilos. Les agradezco mucho su amable atención, deseando que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.